Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Caída de los precios del petróleo. El precio del barril de Brent ha alcanzado su nivel más bajo desde el pasado mes de enero, al cotizar por debajo de los $90. Esto supone una reducción muy pronunciada con respecto al máximo alcanzado en 2022, superior a los $120 por barril. No deja de sorprender esta caída, dado que la OPEP acaba de anunciar un recorte de la producción en 100.000 barriles diarios, lo que debería generar un aumento de precios. No obstante, a ojos del mercado pesa más la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico global y la posibilidad de mayores reducciones en la demanda de hidrocarburos. Aunque el PIB de la Unión Europea cerró el segundo trimestre de 2022 en positivo, Estados Unidos está técnicamente en recesión, encadenando 2 trimestres con datos negativos, y la economía china está sumida en la incertidumbre por su estrategia de COVID-0. Retroceso en el índice de desarrollo humano. La pandemia de COVID-19, los conflictos armados y la crisis climática son algunas de las causas de la disminución generalizada del índice de desarrollo humano, un informe que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 1990. La edición de 2021 y 2022 muestra un descenso de los principales indicadores de esperanza de vida, educación e ingresos en más del 90% de los países del mundo. Es el segundo año consecutivo en que no se produce una mejora, algo que no había sucedido nunca desde la creación del índice y que provoca que las estadísticas económicas, educativas y sanitarias vuelvan a cifras de 2016. Los autores del informe muestran, además, su preocupación ante la posibilidad de que la situación no mejore en el corto plazo y que se vea agravada por la guerra de Ucrania y sus consecuencias en materia de energía y seguridad alimentaria a nivel internacional. Además, señalan que la incertidumbre y la desconfianza generalizadas son el caldo de cultivo ideal para un incremento en la polarización política que impida la resolución de los retos a los que se enfrenta la humanidad. Latinoamérica. Chile. Cambios en el gabinete de gobierno. 2 días después del masivo rechazo de la ciudadanía a la propuesta de una nueva constitución, el presidente Boric ha anunciado una profunda reforma de su gabinete de ministros. El varapalo electoral supone un notable desafío para el mandatario, que lleva menos de 6 meses en el poder, y se va a ver obligado a moderar algunas de sus propuestas para alcanzar consensos en un Congreso en el que carece de mayoría. La transformación va en esta línea al abrir la puerta a políticos de la centroizquierda tradicional. Con un total de 6 cambios en su gabinete de 24 escaños, ha incorporado a más miembros de la coalición de centroizquierda Socialismo Democrático, esencialmente la antigua coalición Concertación, que gobernó Chile durante gran parte de los 30 años posteriores a la restauración de la democracia. Para ello, ha sacrificado a 2 figuras de su máxima confianza: la ministra de Interior, Izquierda Siches, y Giorgio Jackson, secretario de la Presidencia y amigos de su época de militancia estudiantil. A los evidentes retos políticos que Boric debe hacer frente se suma una compleja coyuntura económica, con la inflación desbocada y una notable desaceleración de la actividad. Colombia. Acuerdo de coalición. El presidente Gustavo Petro ha logrado formar una amplia coalición en el legislativo. El pasado 7 de septiembre, los partidos Conservador, Liberal y de la U, 3 de los grupos parlamentarios más grandes, oficializaron su apoyo. Esto no los obliga a votar a favor de sus proyectos, pero es un espaldarazo simbólico. Resulta algo paradójico que el partido de la U, que se fundó en 2006 gracias a su principal contrincante político, el expresidente Álvaro Uribe, será ahora un actor clave para aprobar las ambiciosas reformas de izquierda que prometió Petro en campaña. Este acuerdo se suma a otros pactos alcanzados por el oficialismo con grupos tan diversos como la Alianza Verde, la Unión Patriótica, la Colombia Humana, el Polo Democrático y el Partido de los Comunes, que surgió de la desmovilización de las FARC. Los únicos que se han declarado abiertamente en oposición, como era de esperar, son el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que cuenta con 13 senadores y 16 representantes, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, encabezada por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que solo lo tiene a él de senador y a 3 representantes a la Cámara. El Gobierno contará con mayoría en ambas cámaras, 75 senadores afines de un total de 108 y más de 140 diputados de los 188 en el Congreso, algo que parecía impensable en marzo tras las elecciones legislativas, justo 2 meses antes de las presidenciales.
La alta popularidad de Petro y los meses de reuniones maratonianas explican los apoyos actuales. Sin embargo, las tensiones en el seno de la frágil coalición son evidentes y todo apunta a que será difícil sacar adelante las reformas más polémicas. Incluso su gabinete de gobierno incluye a políticos y tecnócratas de todo el espectro, desde conservadores hasta comunistas, lo que hace prever fuertes disputas. Las propuestas más radicales podrían diluirse por la falta de mayorías claras en el legislativo. De hecho, ya se ha visto obligado a reducir la ambición de su proyecto inicial de reforma fiscal para intentar alcanzar los apoyos necesarios para su aprobación. Asia. Corea del Norte. Ley nuclear. El gobierno de Corea del Norte acaba de aprobar una ley que afirma el derecho a ataques nucleares preventivos. En efecto, el Parlamento dio luz verde el pasado 8 de septiembre a este derecho en caso de un ataque inminente con armas de destrucción masiva o contra los objetivos estratégicos de Corea del Norte. El líder supremo, Kim Jong-un, declaró que la ley traza una línea irrecuperable para que no pueda haber negociaciones sobre nuestras armas nucleares. Mientras existan armas nucleares en la Tierra y el imperialismo permanezca, nuestro camino hacia el fortalecimiento de la energía nuclear no se detendrá, ha señalado el mandatario. Esto parece implicar que las armas nucleares de Corea del Norte ya no son una moneda de cambio en sus negociaciones con Occidente, sino únicamente un elemento disuasorio. Cualquier concesión futura implicaría únicamente detener el desarrollo en lugar de renunciar a las capacidades ya adquiridas. Lo cierto es que las puertas parecen totalmente cerradas a que en estos momentos se produzca un acercamiento diplomático con la administración Biden. India. Restricciones a la exportación de arroz. India ha prohibido las exportaciones de arroz partido y ha aplicado un impuesto a otras variedades clave como medida que aumentará la presión inflacionaria global y va a exacerbar los problemas de suministro de alimentos. La prohibición entró en vigor el pasado 9 de septiembre, así como el impuesto de exportación del 20% sobre las ventas al extranjero de arroz blanco integral, que representan alrededor del 60% de las ventas globales totales de la región. India representa más del 40% del comercio mundial y es un proveedor crucial de arroz partido, la variedad más barata y utilizada como alimento básico en muchos países africanos. Existe un temor a que estas medidas agraven severamente la presión inflacionaria global y la crisis alimentaria en África. La prohibición de exportación de arroz y los nuevos aranceles marcan la tercera medida importante de India para restringir las exportaciones de alimentos, impulsada por las preocupaciones sobre la reducción de los suministros y de la inflación. El pasado mayo, India restringió las exportaciones de trigo y azúcar debido a la preocupación de que la producción se viera afectada por olas de calor abrasador después de que el país sufriera los meses de marzo y abril más calurosos de los últimos 100 años. Europa del Este CEI. Ucrania-Rusia. Exitosa contraofensiva. En tan solo 6 días, las tropas ucranianas han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por los rusos en la zona noreste del país, cerca de la ciudad de Kharkov. Se trata de la mayor victoria del ejército ucraniano desde que obligasen a Rusia a retirarse de Kiev el pasado mes de marzo. La contraofensiva ucraniana cogió por sorpresa al ejército ruso, que no contaba con el número de efectivos ni con el equipamiento suficiente para hacer frente al ataque ucraniano. Rusia había decidido reforzar el frente de Jersón, en el sur, donde Ucrania también había lanzado una contraofensiva, por lo que el frente de Kharkov había quedado desatendido. Durante su retirada, sin embargo, las tropas rusas han atacado una infraestructura energética que dejó sin suministro eléctrico a la ciudad de Kharkov el pasado domingo. Justo cuando se cumplen 200 días desde el inicio de la invasión rusa, se ha producido un inesperado giro en el desarrollo de los acontecimientos. Ahora no se descarta la posibilidad de que Ucrania efectivamente pueda vencer a Rusia. El desgaste anímico, la falta de material militar y la mala planificación defensiva del conflicto son los principales obstáculos que acusa el ejército ruso, factores que Ucrania, en cambio, tiene ahora de cara. Norte de África. Oriente Medio. Israel y Siria. Nuevos ataques. Israel aumenta la presión sobre Siria al bombardear por segunda vez en una semana el aeropuerto internacional de Alepo, lo que ha obligado a cerrarlo de nuevo. Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, Tel Aviv ha realizado cientos de ofensivas contra las zonas del país controladas por el gobierno nacional,
pero rara vez las reconoce o discute, admitiendo únicamente aquellas dirigidas contra aliados de Irán como Hezbollah. No obstante, tras el último ataque, el director del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento israelí anunció en la radio que el bombardeo era un aviso a Assad. El gobierno sirio no tiene capacidad propia para tomar represalias y en la actualidad no puede contar con sus principales valedores a nivel internacional, ya que Rusia se encuentra sumida en la guerra con Ucrania e Irán está enfrascado en la renegociación del acuerdo nuclear. La intensidad del conflicto sirio, que comenzó en el contexto de la primavera árabe, es mucho menor que en sus peores años, pero no tiene visos claros de una solución, habiéndose transformado en una guerra proxy. El único avance reciente es la tímida aproximación turca a abrir conversaciones con Damasco, una conversación que todavía no ha tenido lugar, al menos de manera oficial. Líbano. La situación empeora. La libra libanesa cotiza cerca de su mínimo histórico tras el rechazo del Fondo Monetario Internacional a la propuesta de ley de secreto bancario. Dicha ley permitiría investigar tan solo algunos delitos financieros en lugar de todos, tal y como reclamaba el organismo internacional. La aprobación de esta legislación es el principal prerequisito para que el fondo conceda un paquete de ayudas muy necesario para este país por valor de 3.000 millones de dólares. Además, esto desbloquearía otros 11.000 millones de dólares en ayudas y préstamos de donantes internacionales. El Líbano está sumido en una crisis sin precedentes desde el colapso económico que tuvo lugar en 2019, a lo que se añade una parálisis política que impide abordar los numerosos retos a los que se enfrenta. La formación de un gobierno tras las elecciones parlamentarias del pasado mayo ha sido imposible, y las conversaciones entre el presidente, cuyo mandato termina en octubre, y el primer ministro provisional no han logrado ningún avance. África subsahariana. Burundi. Nuevo primer ministro entre acusaciones golpistas. El presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, ha anunciado la destitución del primer ministro Bunjoni y el nombramiento para este puesto del hasta ahora ministro de Seguridad, Gervais Ndirakobuka. Aunque no se han dado razones oficiales para explicar el reemplazo, el presidente había avisado de la posibilidad de un golpe de Estado en una reunión con funcionarios la pasada semana. En una grabación de audio de esta conversación, posteriormente filtrada y ampliamente compartida, el presidente amenazaba a aquellos que tratasen de derrocar su gobierno, sin concretar quiénes serían los supuestos golpistas. El nuevo primer ministro está sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos, acusado de actividades antidemocráticas en el marco de la crisis derivada de las elecciones presidenciales de 2015. Ndirakobuka, ampliamente conocido por su apodo Ndakugarika, que significa te mataré, es, al igual que el presidente y el predecesor de este, un militar retirado que luchó en la guerra civil de Burundi, en la que murieron más de 300.000 personas, la mayoría de ellas civiles. A lo largo de los años, numerosas ONGs han denunciado el escaso respeto a los derechos humanos en este país, que es uno de los más pobres del mundo. Costa de Marfil, Mali. Tensiones diplomáticas. Costa de Marfil acusó a Mali de toma de rehenes después de que su vecino expusiera las condiciones para la liberación de 46 soldados marfileños detenidos en los últimos meses. El tema será un asunto candente la próxima semana durante una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que se llevará a cabo al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Es una toma de rehenes que no quedará sin consecuencias, según ha señalado una fuente cercana a la presidencia de Costa de Marfil, quien agregó que el Ejecutivo marfileño seguirá buscando una solución a través de vías diplomáticas. El pasado 9 de septiembre, el coronel Assimi Goïta, gobernante de Mali, mencionó la compensación necesaria para el avance de las conversaciones. Cuando Costa de Marfil pide la liberación de sus soldados, sigue sirviendo de asilo político para ciertas personalidades malienses sujetas a órdenes de arresto internacionales, ha dicho Goïta. Costa de Marfil afirma que los 49 soldados fueron enviados en una rotación de rutina para el personal que brinda servicios de respaldo en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Mali y por ello ha pedido su liberación. Sin embargo, el mandato de las tropas no quedó claro y fueron acusados de ser mercenarios. OCDE. Reino Unido. Adiós a Isabel II. Isabel II falleció el pasado jueves 8 de septiembre a la edad de 96 años, tras 70 años de reinado. Más allá de la conmoción internacional que ha causado esta noticia,
La sucesión en el trono de Reino Unido, que pasa a manos del recién nombrado Carlos III, podría desencadenar cambios en la Commonwealth. De hecho, las reacciones no se han hecho esperar. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, aunque ha confirmado a Carlos III como nuevo rey, ha anunciado que planea celebrar un referéndum en los próximos 3 años. En él preguntará a la población si quieren mantener la monarquía británica como jefes del Estado o, por el contrario, prefieren ser una república. El país caribeño es uno de los 14 países en todo el mundo que mantienen a la corona británica como cabeza del Estado. A diferencia de países como Australia o Canadá, donde el sentimiento monárquico está mucho más arraigado entre la población, en el Caribe el discurso republicano cada vez tiene más adeptos. Así pues, no se descarta que países como Jamaica o Bermudas, también bajo la corona británica, sigan el mismo recorrido que Antigua y Barbuda. A nivel nacional, además, el nuevo rey asume el cargo en una compleja coyuntura política, ya que los 3 últimos primeros ministros se han visto forzados a dimitir y con un moderado respaldo por parte de la ciudadanía. A diferencia de su madre, considerada una figura de unión entre los británicos, Carlos recibe solamente el respaldo del 42% de la población. Unión Europea. Frankfurt planta cara a la inflación. El pasado 8 de septiembre, el Banco Central Europeo decidió subir los tipos 75 puntos básicos hasta el 1,25%. Es el mayor incremento de su historia y demuestra el firme compromiso de Frankfurt en la lucha contra la inflación, que en agosto alcanzó el 9,1%. Además, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha abierto la puerta a que se produzcan más subidas en las próximas reuniones, ya que, tal y como ha indicado, los tipos aún están lejos de lograr la estabilidad de precios. La decisión del Banco Central Europeo coincide con la publicación del dato de crecimiento trimestral de la eurozona, un 0,8% frente al primer trimestre del año y 2 décimas por encima de lo esperado. A pesar de que la economía europea ha resistido los envites de la guerra en la primera mitad del año, todo apunta a una ralentización del crecimiento en la segunda parte, que se va a extender durante los primeros meses de 2023. Los elevados precios de la energía, las presiones en las cadenas de suministros globales y el aumento de la desconfianza empresarial son los principales factores que hacen mella en el crecimiento económico del viejo continente. A ello se le une además la depreciación del euro frente al dólar, que encarece las importaciones energéticas y presiona al alza sobre la inflación importada. Por todo ello, Frankfurt ha decidido actuar con contundencia, a pesar de que ello aboque a la eurozona a una más que probable nueva recesión. Respuesta ante la crisis energética. Los ministros de Energía de los 27 se reunieron la pasada semana en Bruselas para tratar de encontrar soluciones comunes ante la emergencia energética a la que se enfrenta el bloque comunitario, y el tiempo apremia. A la escalada de precios que se dio este verano se le une la reciente decisión del Kremlin de cortar el suministro de gas del Nord Stream 1 en represalia por las sanciones contra Rusia, lo que presiona al alza sobre el precio del gas. Tal y como se explicaba la semana pasada, el sistema marginalista de fijación de precios eléctricos hace que se eleven los importes finales que se pagan a los productores al entrar el gas en el mix energético. De esta forma, las empresas generadoras de energías inframarginales, que siguen produciendo a bajos costes, están obteniendo unos elevados beneficios. Ahora los 27 han decidido gravar estos márgenes y destinar los nuevos ingresos a medidas que ayuden a los hogares a pagar las facturas de la luz. También se ha propuesto una reducción obligatoria del 5% del consumo eléctrico en horas punta y diseñar instrumentos para inyectar liquidez a las empresas energéticas. Otro de los temas a debatir era la necesidad de poner un límite a los precios del gas que importa la Unión Europea. Sin embargo, existen diferentes puntos de vista acerca de si se aplicaría solo al gas ruso, que se importa vía gasoductos, si se ampliaría también al gas natural licuado o incluso al que se importa de otros países. Tras la reunión de los 27, llega el turno de la Comisión Europea, que deberá preparar propuestas para que estos las vuelvan a debatir en el próximo Consejo Europeo. Leve ventaja de la derecha en las elecciones en Suecia. Los demócratas de Suecia, el partido de extrema derecha liderado por Jimmie Åkesson, quedaron en segunda posición con el 21% de los votos en las elecciones celebradas el pasado domingo 11 de septiembre. Se trata del mejor resultado de la formación, que con un discurso nacionalista e anti-inmigración no ha dejado de ganar votos desde que consiguiese su primera representación parlamentaria en 2010.
Pese a que el Partido Socialista, con más del 30% de los votos, fue el más votado, la suma de votos del bloque de izquierda ascendería a los 174 escaños frente a los 175 del bloque de derecha. Conviene señalar que se trata de resultados preliminares, ya que aún no se ha escrutado el voto extranjero y anticipado, y en vista de lo ajustado del resultado, el futuro del país está aún por decidir. Se abre ahora un periodo de enorme incertidumbre en el contexto político sueco. En caso de que finalmente venza el bloque de derechas, conservadores, democristianos y liberales deberán dar su apoyo a Åkesson. Si finalmente se impone el bloque de izquierdas, este agrupa una amalgama de formaciones políticas con programas que chocan en asuntos clave, temas como el ingreso de Suecia a la OTAN o las políticas migratorias, lo que pone en serias dudas la gobernabilidad en el futuro. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.